Hablamos en el Evangelio de Juan de la oración que elevó nuestro Señor Jesús antes de ir y ser llevado a la cruz. Él viene y se presenta ante el Padre y hace una oración, y aparte de que era una oración, también le dice, le da un informe y hace una rendición de cuentas, decíamos, donde él llega y dice: Padre, ya lo que tú me encomendaste que yo hiciera, ya lo he hecho. Y viene y empieza a hablar, y aquí el título del capítulo en Juan 17 habla de que el Señor ora por sus discípulos. Y dice en Juan, y dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces él le está diciendo: Señor, tú me encomendaste una tarea, aquí te entrego, ya entrego el informe, esto es lo que hice. Y dentro de todo ese propósito, dentro de todo esto, esa oración iba por los discípulos, pero también la tarea que iban a tener esos discípulos a través de su ministerio en la evangelización. Y que todo esto hacía parte de un propósito de Dios que el Señor siempre ha tenido en su corazón y siempre tuvo en su corazón, el que hubiese una iglesia. ¿Sí? Así como un pueblo escogido, el pueblo de Israel es el pueblo elegido, también había ese propósito. Y eso no lo dice, se lo voy a leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y eso somos cada uno de nosotros. Entonces, leíamos el capítulo 17 y hacíamos una pregunta después de leer ese capítulo, después de hacer esa explicación: ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? Juan 17. Y entonces leemos en el versículo 3, y aquí el Señor nos dice también que lo que quiere Él con cada uno de nosotros y con la congregación como tal. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí vemos que el versículo dice: y esta es la vida eterna, ¿sí? Dos puntos: que te conozcan a ti y que conozcamos a su Hijo. Entonces, el Señor nos deja todos los elementos y todas las herramientas para que podamos conocerlo a través de su obra, a través de su creación y a través de su palabra. Y comienza el Señor y da unas indicaciones y unas instrucciones de cómo debe estar, cuál es la forma correcta, ¿sí? De poder nosotros como iglesia y como congregación ser una congregación, una iglesia próspera. Y el Señor viene y primero nos dice que debe ser una iglesia que debe estar sentada en la palabra. ¿Y él por qué lo dice? Y ahí en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y en el 14, yo les he dado tu palabra. El Señor se tomó el trabajo de enseñar, de darle toda la instrucción. ¿Para qué? Para que conozcamos, para que conocieran. También nos dice que Él quiere una iglesia y un pueblo separado, apartado, ¿sí? Santos. Cuando hablamos de santidad es apartado para Dios. Y en el versículo 16 ahí dice: Cristo no es de este mundo, la iglesia tampoco es de este mundo. Y en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso nos habla de estar apartados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que una iglesia que tenga esa protección, y él clama al Padre y le dice: una iglesia que tenga esa protección del maligno. Señor, van a venir tiempos difíciles, Señor, van a venir muchas situaciones que se van a presentar al interior de las iglesias, o a cada persona se va a presentar muchas dificultades. Y dice: Padre, guárdalos, guárdalos, porque van a tener que soportar muchas cosas. Y también él llega y le dice al Padre: Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos también sean uno en nosotros. Quiere una iglesia unida, unida primero que todo a él, y una iglesia unida como hermanos en la fe. Y más adelante en el versículo 25 y 26 dice: una iglesia con amor.
Y dice el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces Él quiere también, y con ese amor, Él nos amó, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, sí, que dio a su Hijo, que nosotros también tengamos esa retribución y podamos darle ese lugar adecuado, indicado en cada una de nuestras vidas a esta palabra de Dios. Y viene y vamos viendo que el Señor entonces llega y le deja esas instrucciones a los apóstoles y también a nosotros de cómo debe estar conformada y cuáles son las características de una iglesia saludable, que esté asentada en la palabra, que sea santa, que esté apartada, que quiera conocerlo a Él, que sea una iglesia en unidad y una iglesia en ese amor para conocer que el Señor dio la vida por cada uno de nosotros. Y eso nos va a llevar a ser una iglesia que, una iglesia madura. Y entramos ya al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, mis hermanos. Esto era haciendo un recuento de lo que habíamos visto hace 2 domingos, pero es bueno para poder tener todo el contexto y poder ver cómo el Señor a partir de ahí comienza ya esa conformación de la iglesia. Y si vamos al libro de los Hechos 1, 21 al 23, aquí se encuentran los apóstoles reunidos y se estaban reuniendo porque iban a elegir al sucesor de Esteban. En ese momento iban a elegir al sucesor de Esteban y dice la palabra en el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Habla de toda la obra de Jesús, ¿sí? Su vida, su obra, sus milagros, su muerte y su resurrección. Y va a haber uno de ellos. ¿Para qué hacemos este contexto? Porque seguido esto viene un evento y es la celebración del Pentecostés, ¿sí? En el capítulo 2. Y acordémonos que la celebración del Pentecostés también es una fiesta que ellos celebraban para dar finalización, ¿cierto?, a las cosechas. Y se celebra 50 días después de la Pascua. Se celebra 50 días después de la Pascua y era una fiesta donde se hacían la fiesta de las primicias también, donde las primicias eran llevadas a Dios. Estaban los apóstoles allí reunidos y vamos a Hechos 2, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ellos como judíos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, pero también muy seguramente de qué estaban hablando los discípulos en ese momento. ¿De qué estaban hablando? De, amén, estaban hablando en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él había vivido, de lo que Él había pasado en ese momento y de su muerte y de su resurrección. Vamos al versículo 17, ahí mismo en el capítulo 2. Y viene, y esto es una profecía de el profeta Joel, ¿sí? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Esto, ¿sí? Cuando vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todo, no solo los apóstoles, sino de toda esa gran multitud que había en ese momento. ¿Y qué decían los que no eran judíos? Que estaban como, que estaban borrachos, que estaban, bueno, que quién sabe qué era lo que le había pasado. Pero viene el apóstol Pablo y les dice, no, varones, ellos están embriagados, es pero por el Espíritu Santo. Y ese es el primer evento que tenemos nosotros de la iglesia. Como iglesia es el primer evento que tenemos nosotros
a partir de ahí, entonces comienza ese ministerio y el encargado de este ministerio es el apóstol Pedro, discúlpeme, es Pedro el que estaba aquí al frente de este ministerio. Avanzamos al capítulo 8 y entonces Pablo es el que tiene el privilegio de instituir y dar esas buenas nuevas de salvación primero a los judíos y después viene y aquí encontramos un hecho que dice predicación del evangelio en Samaria. Sí, también. Los samaritanos, acordémonos que era una raza mixta, eran judíos mezclados con diferentes razas, entonces los judíos los veían como por cierto desprecio, porque no eran judíos puros, ellos eran de otra, ¿cierto? De otra clase, de otra raza, entonces, pero sin embargo, allí en Samaria, Felipe, el evangelista Felipe, va y lleva esas buenas nuevas de salvación allá. ¿Y qué pasa allí en Samaria? También viene el Espíritu Santo, también viene sobre los samaritanos ese Espíritu Santo. En el versículo 14, por favor, acompáñenme. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos era a través de la imposición de manos. Los judíos fue primero, ellos se bautizaron y después recibieron el Espíritu Santo. Y aquí estaba Pedro cumpliendo con esa gran comisión que el Señor le había encomendado. Entonces es bonito ver que cuando el Señor llama a una persona a su obra, ahí Él pone todos los elementos y le da toda la capacitación a esa persona para que vaya y haga esa obra. En este caso estamos hablando de Pedro. En este caso estamos hablando de Pedro. Y avancemos ahora y quedamos hace 8 días en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Quedamos en Pedro y Cornelio. Y dice que capítulo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí, de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cesarea era la capital romana en la provincia de Palestina y se llama Cesarea porque era en honor a el César, era en honor al César. Y ahí nos da las características de este varón, que era centurión, o sea, que era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres, y que no era judío, era gentil, que era, en resumen, un buen hombre, ¿sí? Que hacía obras buenas, que era piadoso con la gente, que oraba, dice que oraba a Dios. Entonces era un hombre bueno, pero ¿era salvo este varón? No era salvo y vamos para allá, porque qué bonito cuando el Señor le pone eso, a esa visión a este varón, a Cornelio, y en ese mismo momento el Señor también está actuando en otro sitio y está preparando a otro varón, ¿sí? Entonces vemos que el otro sitio donde el Señor iba a actuar era en Jope. Jope de Cesarea está más o menos 50 kilómetros, es cerca, una distancia cerca, más o menos un día de camino. Jope era donde se encontraba Pedro. Pedro se encontraba allí y Jope era un puerto, era un puerto comercial, como todos los puertos son por donde entra y sale toda la mercancía, el comercio de los países generalmente entra por los puertos. El Señor
le dio unas características y nos da unas características de Cornelio. Y vamos a el Evangelio de Juan 7:17 y vemos cuando el Señor ve que hay una disposición, 7:17, cuando hay una disposición, cuando hay esas ganas de saber de Dios, el Señor también nos da esa forma de que nosotros podamos acercarnos a Él y Él propicia todo esto. Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso en resumen está diciendo que el que quiera hacer la voluntad de Dios, yo le voy a dar esa revelación y vas a ver si es verdad esa palabra, que el Señor va a propiciar todo esto para que se pueda, ¿cierto? Esta persona que tiene esa disposición, que tiene esas ganas de aprender, porque vemos que él era un hombre, digamos, creyente en Dios, pero él no conocía todavía, de pronto de oídas, había escuchado de Jesús, pero él no sabía qué era lo que había pasado y ni cómo había sucedido los acontecimientos de Jesús en ese momento. Y aquí en adelante dice aquí un comentario, dice, donde quiera que Dios obra, lo hace en ambos extremos de la línea. Él nos prepara para lo que Él nos está preparando. Él nos da todas las herramientas y nos permite estar preparados para que podamos hacer su voluntad. Y vamos a ver que el Espíritu Santo tenía el control de todo esto y avancemos ahí al versículo 9 del mismo capítulo 10 de Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, sí, por favor. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, acordémonos que en la visión que había tenido Cornelio le dijo que mandara a traer a Pedro, que mandara a traer a Pedro. ¿Y qué hace Cornelio? Como militar que era, hágame el favor, llega y manda a preparar 2 hombres que eran de su confianza y un soldado, y los manda a que por favor vayan y le lleven este mensaje a Pedro y le digan que por favor venga. Pero vamos a ver ahí en el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, y le sucede esto también a Pedro. Viene y tiene una visión, dice que un éxtasis, era la hora del almuerzo, esta vez más o menos eran las 12 del día cuando viene y él tiene esta visión y viene y con hambre se sube muy seguramente allí a esta terraza y está orando porque dice que él se levantó, entonces muy seguramente él estaba orando y cuando se levantó él ve este lienzo que descendía con todos estos animales, sí, y Pedro era bien kosher, solo comía animales limpios, bien criados, sí, que supieran cuál era su procedencia. Ellos como buenos judíos no comían cualquier cosa, ¿sí? Y llegan y le bajan eso y no, 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 pero yo qué voy a comer eso. Y está pensando Pedro en ese momento qué era lo que había pasado, por qué le había sobrevenido esta visión. Y en ese momento, y seguimos en la lectura, en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces viene y el Señor articula todo. Vienen los hombres, llegan a la casa allá de Simón
y preguntan por Pedro, y Pedro en ese momento estaba pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que vi yo acá? ¿Por qué me dijeron que no llame ni común ni inmundo a lo que Dios ha limpiado? Y baja y hace caso a la voz que le hablaba en ese momento para que fuese y se presentase allí ante estos hombres. Ellos vienen y le hacen el relato. Le dicen, somos súbditos de un general, somos nosotros enviados por él, porque él también ayer a la hora novena tuvo una visión donde se le dio la instrucción que viniésemos nosotros hasta acá y que deberías volver con nosotros. Eso lo leemos en el versículo 22. En el versículo 22 ahí mismo del capítulo 10. Ellos dijeron, Cornelio es centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ya el Señor le había dicho que él iba a hablarle, que él iba a hablarle y qué era lo que él iba a hablar y vamos a ir viendo. Entonces viene y Pedro y se queda pensando, pero yo irme y juntarme con gentiles, con romanos, con gente que yo no conozco, y viene y él de una vez les va mostrando cuál era su posición y cuál era de pronto, él no tenía la disposición, él estaba haciendo era caso a la instrucción que se le había dado. Leamos en el versículo 28, por favor. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Como que ya comenzaba a entender él cuál era el motivo y cuál fue, por qué el Señor le estaba mostrando y le había mostrado ese lienzo en ese momento. Para Pedro sería fácil irse con esta gente cuando dijo, no, es que ustedes son de otra raza, yo con ustedes no me junto, ¿sí? Podemos decir que era un poco xenófobo Pedro, ¿sí? Porque si no pertenecía a su raza, pues él como que, no, 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 con ustedes no, no quiero, con ustedes no quiero ir. Pero él, sin embargo, dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces vienen y le explican todo todo esto de que por qué y coge, y no solamente que va Cornelio, sino Cornelio invita a unos amigos que estaban con él. Cornelio invita a unos varones judíos, ahorita se me escapa el versículo, pero dice que fueron 6 varones judíos los que fueron con él. Entonces se van y regresan allá a Cesarea a presentarse delante de Cornelio. En el versículo 33, sí, no, el 24, dice el 24, al otro día, sí, dice al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no solo estaba esperándolo solo, sino Cornelio estaba y llamó amigos, llamó familia, dijo, va a venir un varón de Dios, el Señor me dijo que trae unas palabras para nosotros, entonces invitó a mucha gente para que lo acompañase a él. Y en el versículo 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Y aquí dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos que a Cornelio se le había dado una revelación muy bonita. Le dijo, va a venir este varón, le va a traer unas palabras, le va a decir muchas cosas y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa historia que a partir de acá es donde se comienza también la predicación del evangelio de la salvación a los gentiles, a nosotros como iglesia gentil. A partir de ese momento, hasta acá la predicación estaba limitada para los judíos,
y de pronto para los samaritanos, que eran como así como medio judíos, pero no había una predicación a los gentiles, porque los gentiles para los judíos pues no eran merecedores de esto. Ellos eran el pueblo elegido, el pueblo escogido, y que el Señor podía venir a los gentiles, pero después de que él hubiese venido por segunda vez. No había otra forma. No había otra forma, y eso era lo que había entendido Pedro, y Pedro como líder, muy seguramente eso era lo que le replicaba a los otros apóstoles. Ahí en el 34, entonces dice Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ya como que él comienza a entender, como que dice, Señor, no solo era lococher, sino era también que podía juntarme con más personas, que tú no haces acepción de personas, que tú viniste y hiciste lo que hiciste y lo que nos mostraste fue por toda la humanidad, fue por toda la humanidad. Pero Pedro, con todo y eso, Pedro era un poco terco y conocemos de su carácter. Pedro también tuvo confrontaciones, y esto nos vamos un poco más adelante con Pablo. Y en el libro de la carta a los Efesios, perdón, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11, sí, viene Pablo y reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque él seguía en esa línea de judaizar, de poner a las personas, era hacer obras, por obras de la ley. Él los ponía era por obras de la ley, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aún Pedro continuaba en esa línea, a pesar de que ya había pasado por la visión, ya había ido donde Cornelio, pero él continuaba. Entonces comienza Pedro y comienza a enseñarles y a contarles de lo que había hecho Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, y de toda la obra que había hecho Jesús, pero él era muy enfático en decirles, eso vino y lo hizo por su pueblo elegido. Eso era exclusivo para nosotros. Yo voy a contarles, pero eso no es para ustedes. Eso es para nosotros. Eso es para los judíos, y arranca desde el bautismo de Juan. Arrancó desde el bautismo de Juan y siguió contándole. Él hizo milagros, él hizo prodigios. Tuvo que ir a morir en una cruz. Estuvo 3 días en la tumba y al tercer día resucitó. Y eso solamente lo hizo por su pueblo judío. Y leamos el 10:42 ahí en el libro de los Hechos, por favor. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo judío. Ellos lo daban era que solo era para el pueblo judío, y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces eso solamente lo tenían y lo entendían ellos como para los judíos. Nosotros no éramos merecedores, nadie era merecedor de eso, y él había visto y ya había reconocido, sí, no hay que hacer acepción de personas, pero es que esto el Señor no lo trajo a ustedes tampoco, mis hermanos, qué pena, pero, y estaba en este momento. Y ahí veamos en el 43, dice, y de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y viene y él está aquí en esta disertación y haciéndoles esta exposición y contándoles de todas las experiencias y de las vivencias que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 44 sucede algo maravilloso. Viene algo maravilloso, el mismo Pedro, muy seguramente, y los varones que estaban con él quedaron sorprendidos cuando sucede esto. A ellos les estaban contando esa historia. Y dice que este varón Cornelio era temeroso de Dios. Él dice que oraba y que hacía buenas obras. Y muy seguramente a medida que le iban contando esta historia, él comenzó, y todas las personas que estaban allí comenzaron a creer en eso que les estaba contando Pedro a ellos,
y que él lo estaba contando que no era para ellos, sino que era para los judíos, única y exclusivamente. Pero el Señor viene e interviene y le dice, Pedro, ya contaste lo que necesitaba que contara, ahora voy a mostrarte lo que yo voy a hacer con estos gentiles. Y leamos el 44, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Viene y sucede lo mismo que sucedió en Hechos 2. Viene y sucede lo mismo que sucedió en Hechos 8 con los samaritanos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se le acabó el discurso. Se le acabó el discurso a Pedro en ese momento y quedó sorprendido y dijo, esta gente yo le estoy contando una historia que es para el pueblo judío y el Señor viene y se manifiesta y hace lo mismo que hizo con nosotros en el Pentecostés. Hizo lo mismo que hizo con el pueblo elegido. Entonces, ¿qué está pasando acá? Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 2, por favor. 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo estaban escuchando esas personas? Estaban creyendo todo eso que les estaba contando Pedro en ese momento. Estaban creyendo. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es la única forma como podemos agradar a Dios, a través de creer en esa obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el versículo 35 del mismo capítulo 10 de los Hechos, regresemos al capítulo 10, por favor. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de una nación que le tema y que una nación sea justa. Dice eso. Pero que el ser justo y el temerle a Dios los hace salvos, ¿qué es lo único que nos permite tener la salvación? ¿Creer en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Es lo único. Este varón Cornelio dice que era justo, sí, y que era un buen hombre, pero desafortunadamente hasta ese momento no era salvo. Hasta ese momento no era salvo. Entonces todos estos varones que estaban con Pedro se quedaron asombrados de qué pasó aquí. Y ya se empieza también Pedro a como organizar esa idea y ver, Señor, no solo es lo que como, es lo que yo soy y lo que tengo que hacer para llevar este evangelio a otras personas, a otras personas, a otras personas. En el 47 y 48, ahí mismo del capítulo 10, por favor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen allí algunos días. Vienen y paso a seguir, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Fueron bautizados. Y seguramente esto tenía a estos varones judíos con una cantidad de conceptos que ellos tenían aprendidos a través de la formalidad y la legalidad, que era en ese momento la que regía al pueblo de Israel, con lo que el Señor estaba haciendo y cómo estaban entendiendo que era por gracia, que el Señor había dado su vida, era por gracia a cada uno de ellos y a cada uno de los que estaban en ese momento con Cornelio y por cada uno de nosotros. Es por creer por su obra.
Y aquí volvemos y hacemos ese paralelo y esa comparación. Los judíos fueron bautizados y después vino sobre ellos el Espíritu Santo. Leámoslo en Hechos 2:38, por favor. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos hicieron eso, primero se bautizaron y luego recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 8:17, que ya lo leímos, pero volvámoslo a leer, por favor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí, en Hechos 10, vemos que es como hoy en día es. Nosotros, por gracia y misericordia, recibimos el Espíritu Santo primero. Él es el que nos redarguye, nos revela, Él es el que nos muestra tantas cosas y después cada uno de forma personal, de forma voluntaria, toma esa decisión de ser bautizado para poderse identificar con todo esto que el Señor estaba haciendo. Y a partir de ahí es algo muy bonito porque comenzamos con la iglesia, que hoy podemos estar aquí reunidos y hacer lo que nos dejó escrito aquí Dios a través de estos varones y el ejemplo que nos dio a través de Cornelio, a través de su familia, a través de sus amigos y lo que estaba haciendo Pedro muy seguramente sin entender todavía todo lo que traería esto a partir de acá. Y que desafortunadamente entre el capítulo 8 y el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos que Pedro era protagonista hasta ese momento. A partir de ahí Pedro comienza a desaparecer e igualmente comienza a desaparecer la predicación del evangelio a los judíos, tristemente. Tristemente, ¿hay judíos salvos? Sí. ¿Hay judíos que creen en nuestro Señor Jesucristo? También. Pero que no es la mayoría, desafortunadamente no. Pero hay judíos estudiosos, hay judíos que saben mucha palabra y que le han dado ese lugar apropiado, ese lugar indicado en el corazón de cada uno de ellos a esa bendita palabra y a esa obra que el Señor Jesús hizo por cada uno de ellos y de cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo Pedro en ese momento no entendería muy bien lo que estaba pasando. Y los varones judíos que estaban con él tampoco lo entendían. Tanto así que a Pedro llega y cuando Pedro se va de Cesarea, cuando se va de Cornelio, él regresa a Jerusalén. Y allá lo llaman a cuentas a Pedro. Todos los otros apóstoles, venga, ¿usted qué fue lo que hizo, viejo? ¿Cómo así que usted se fue a Cesarea a predicarle allá a un centurión, a predicarle a una gente? Y entonces él empieza a hacerles el relato: señores, venga, yo les cuento cómo fueron las cosas. Yo les quiero contar cómo fueron las cosas y le comienza a hacer el relato. Y les comienza a hacer el relato de todo lo que aconteció. Entonces vemos que que era necesario, que era muy importante que Pedro llegara a Cesarea y le compartiera a Cornelio, porque Cornelio era un varón bueno, como lo dice ahí, como nos lo dice ahí el primer capítulo, que era un varón que hacía buenas obras, que era un varón que oraba, dice ahí, que tenía una relación con Dios, pero no era un varón salvo, no era un varón salvo. Entonces, en Hechos 11:14, ya lo leímos, él dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso se lo dijo el Espíritu también a Cornelio en el 11:4, discúlpeme, 11:4. Y aquí es cuando está dando el informe 11:14, perdón, 11:14. Es cuando le está dando el informe Pedro a los otros apóstoles, a los otros discípulos. En el 11:14, sí, gracias, William. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces,
Ese era el afán también de Cornelio, de tener a toda su familia reunida allá. Y no solo su familia, sino todo ese círculo cercano, sus amigos cercanos, porque él estaba en la expectativa, es que me dijeron que iba a ser salvo. Y no solo yo, sino mi familia y todos los que estemos acá. Y vamos a Hechos 13, por favor, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí ya está hablando el apóstol Pablo. Está hablando, él se encontraba en ese momento en Antioquía, y está hablando y le está diciendo, ya seguramente Pablo conocía de lo que le había pasado a Pedro y le está diciendo, señores, mire, esto fue lo que sucedió, dejen de judaizar, dejen de ponerle cargas a el pueblo, de imponerle cosas, formalismos, de ponerlos a hacer cosas que ya no tienen sentido que las hagan. Y por eso él le dice, en él es justificado todo aquel que cree. Y comienza a partir de ahí la historia. Cornelio, muy bonito, muy seguramente fue el primero. Pedro, yo quiero ser bautizado. Es el primer gentil que es bautizado en la historia de la iglesia de nosotros, mis hermanos. Es el primer gentil que es bautizado. Su familia tuvo ese privilegio y esa es la primera familia que conformó esa iglesia de la que hoy hacemos parte todos y cada uno de nosotros. Y comienza esa historia. Hechos 11, 18, por favor. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué bonito. Y eso lo decía Pedro cuando le estaba dando el informe a los otros apóstoles. Le decía, no, pero es que ustedes, ¿por qué me están cuestionando? Venga, yo les cuento todo lo que me dijo este señor. Primero que yo les llevaba unas palabras, que esas palabras eran para salvación, que también eran para vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿por qué me van a cuestionar? Y empezaban ahí toda esta disertación. Y dice, y ya lo leímos en un comienzo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es una invitación que nos hace el Señor a través de esta enseñanza, que cada uno de nosotros nos preocupemos por conocer a Dios, por saber quién es ese Dios, por saber qué hace ese Dios, por qué Dios. Muchas veces decimos Dios, pero ¿por qué Él es Dios? ¿Qué es lo que hace Él para que le digamos Dios? Entonces, que tengamos nosotros ese cuidado y que podamos nosotros acudir a las escrituras y darle ese tiempo para poder leer, para poder aprender, para poder instruirnos, y que cada uno de nosotros también pueda tener, como iglesia que somos, porque somos el templo del Espíritu Santo, pero aparte de eso somos la iglesia, somos iglesia nosotros, cada uno somos una iglesia, aquí somos una congregación, ¿sí? Pero cada uno somos una iglesia, que tengamos ese cuidado de seguir las instrucciones del Señor Jesús, esas instrucciones que dejó en Juan 17, esas instrucciones que nos dijo que lo conociéramos, que estudiáramos la palabra, que estuviésemos santos, separados, que actuáramos en amor, y que Él va a estar intercediendo por nosotros para también soportar esas luchas, esos ataques y todo esto que sabemos que tenemos y estamos expuestos por la predicación de su palabra. Entonces la invitación, como nos lo hace en Mateo 28, 19 y 20, ¿cierto? Esa invitación de ir y hacer discípulos, ¿sí? ¿Cuántos Cornelios están esperando que llevemos esa palabra?
¿Cuántos Cornelios están esperando que vayamos y hablemos nosotros del Evangelio? ¿Cuántos Cornelios hay alrededor de nosotros? Y muchas veces hemos callado nosotros y no hemos compartido el Evangelio. La invitación, mis hermanos, así como Pedro sin saber qué hacía en ese momento, pero él acudió porque obedeció, pero él no entendía muy bien lo que estaba haciendo, que nosotros hoy en día sí entendemos y sabemos lo que estamos haciendo. Y sabemos que uno de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades es poder ir y llevar ese evangelio de salvación, porque hay muchas doctrinas, pero que no caigamos en una de esas, sino en el evangelio de salvación. Y que así como a Pedro se le mostró ese lienzo, que nosotros también nos acordemos de eso y no hagamos acepción de personas. Que a todas las personas podamos llevarle esas buenas nuevas de salvación. A todas las personas. Que así, no importa la raza, el color, las diferencias sociales, políticas, económicas, no. Que eso no sea un obstáculo para que nosotros podamos ir y compartir esa palabra. Que nosotros amemos al pecador, pero aborrezcamos el pecado. Porque el Señor nos enseñó eso. Que aborrezcamos el pecado, pero que amemos al pecador. Y cerramos con esto en el Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es con lágrimas que nos toca, es con la cruz que nos toca, pero que hay una recompensa y que no desfallezcamos día a día en nosotros poder continuar con esa gran comisión que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias damos a ti por este tiempo de poder compartir tu palabra, escuchar esa invitación y ese llamado que nos hace a que día a día, amado Señor, sigamos nosotros en ese crecimiento, en ese conocer de ti a través de tu palabra, que podamos tener ese espacio, ese lugar adecuado para acercarnos a ti y leemos ese lugar adecuado también a tu obra en cada una de nuestras vidas. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que estemos separados de todo aquello que debemos estar separados, que no nos agrademos con el pecado, sino al contrario, que nos mantengamos, así como tú nos lo dices, limpios, sin mancha y sin arruga, que estemos apartados para ti, que estemos y actuemos en amor, así como tú nos enseñaste, que todo lo que has hecho es por amor a ti mismo y por amor a nosotros, que tú estás clamando y estás orando por cada uno de nosotros y sabemos, Señor, que esas recompensas, que esas coronas vendrán en ese día que podemos estar ante ti, en ese tribunal. Oramos, Padre, dándote gracias por este tiempo, poniendo en tu voluntad este regreso a casa, poniendo en tu voluntad esta semana de actividades y sabiendo que tienes tú el control de cada una de nuestras vidas. Gracias porque día a día podemos depender de ti, día a día podemos y sabemos que eres tú el único, el suficiente, el soberano, el Señor de cada una de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos a ti dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias.